Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más, gracias por estar ahí, espero que estéis muy bien. Mi nombre es Xavi, me dedico a la nutrición emocional. En primer lugar, como siempre, invitaros a mi canal de YouTube, Nutrición Emocional por Xavi con X. Bien, bueno, el día de hoy quería hacer un pequeño videito sobre una ley, la ley de Pareto en este caso, que a mí, yo hace unos años la llevo practicando y es una forma de discriminar, de aprender a distinguir lo que es importante de lo urgente, ¿sí? Me ayudó mucho en todos los ámbitos de mi vida. Bien, esto lo que viene a decir es que el 80% de nuestras acciones logra un 20% de resultados positivos, ¿sí? O dándole la vuelta, hay un 20% de acciones que logran un 80%. Bien, Pareto es un economista italiano del siglo XIX, el cual observó que hay una proporción, un porcentaje en el cual se repite mucho en la naturaleza y en el organismo, en la organización social, ¿sí? Es decir, por ejemplo, observó que el 20% de la población, en ese caso, eran los propietarios del 80% de las tierras. Bien. Y viceversa, es decir, el 80% de la población tenían solamente el 20% de las tierras. Hoy en día se puede extrapolar a que el 20% de la población tiene una economía, se absorben el 80% de la economía, viven bien, ¿sí? Y luego hay la parte contraria, es decir, el 80% de la población viven con un 20%, se reparten el 20% del pastel. Bien, o sea, creo que seguramente esto se encaja bastante. Bien, por poner otros ejemplos, por ejemplo, el 80% aproximado, ¿sí? Puede que sea un 80%, un 79%, un 75% o un 82%. O sea, esto es relativo, pero es para darnos cuenta de que muchas veces con muy poco, de forma bien inteligente, bien enfocado, podemos lograr muchísimo, ¿sí? Esto es la clave, un poco que quiero hoy señalar, ¿sí? Y por poner un ejemplo, serían el 80% de los resultados de nuestro trabajo lo podemos lograr con un 20% de nuestro esfuerzo o en un 20% de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado que realmente vendemos tiempo y no vendemos resultados? Es decir, estamos todo el día en el trabajo, pues bueno, haciendo aquí como que hago un poco y en la última hora de repente hago todo lo que tenía que hacer en todo el día. Bien, pues ahí se repite bastante bien y claro este porcentaje 80-20, ¿vale? También otro ejemplo es que habitualmente nos ponemos el 20%, ¿sí? El 20% de nuestra ropa. O sea, es decir, el 20% de nuestra ropa nos la ponemos el 80% de nuestro tiempo, ¿sí? Si nos damos cuenta, siempre tenemos como preferencia, como por ciento de ropa que la repetimos de forma habitual, ¿sí? Eso significa que hay un 80% de nuestro vestuario que no nos lo ponemos de forma habitual, ¿sí? Entonces, de alguna forma te puede ayudar a liberarte emocionalmente y donando esa ropa, vendiéndola o lo que sea. Sí, que muchas veces tenemos ropa como para ocasiones especiales y no funciona el tema, ¿sí? Y al final nunca tenemos esas ocasiones especiales y lo que hacemos es comprar más ropa todavía, ¿sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo que pone es que hay un 20% de clientes que te generan un 80% de beneficios. Entonces es súper clave en este caso enfocarnos, detectar, observar qué 20%, esos clientes que generan esos 20% de clientes que nos generan ese 80%. Y así, si nos enfocamos en ellos, podemos cada vez generar más clientes que nos ofrezcan más resultados, ¿sí? En lugar de perder el tiempo con el otro 80% de clientes que nos generan un 80%, un 20%, ¿sí? Espero que nos maree con los estos, ¿sí? Con los 80-20. También hay un 80% de medicamentos que generan un 20% de resultados eficaces. Bien, el 80% de los problemas habituales que tenemos diariamente tienen un 20%, coinciden en un 20% de las causas. Generalmente son causadas por lo mismo, ¿sí? Por un 20%, es decir, un 20% de causas generan un 80% de problemas, de dudas, de discusiones incluso. Eso es importante darnos cuenta, ¿bien? Por ejemplo, el tema de los gastos.
El 80, os habéis, me imagino que aquí coincidimos también claramente, el 80% de nuestros gastos vemos que va a un 20% de nuestros gastos, de estos ingresos van a un 20% concreto de gastos, y generalmente suele ser ese 20% pues una hipoteca, agua, luz, comida, yo qué sé, el auto, lo que sea. Y nos damos cuenta, entonces darnos cuenta en este caso en qué se nos va el 80% del sueldo, del salario o de nuestros beneficios, podemos darle la vuelta para enfocarnos de forma más inteligente cómo reorganizarnos y cómo se nos está dispersando un 80% de energía, ¿sí? Entonces es esencial darnos cuenta, ¿bien? Entonces, si aprendemos a focalizar nuestros esfuerzos, ¿sí?, de alguna forma lograremos mejores resultados en cualquier área de nuestra vida. Esto es súper importante. Ganaremos tiempo, dinero, calidad de vida, mejorará nuestro tema emocional, ¿sí? Porque muchas veces el tema emocional va muy relacionado con el tema ¿sí? Nos metemos en un cierto tipo de emociones que nos generan un cierto tipo de estados y de actuaciones que al final van a la contra. Esto es importante. También ahorraremos mucho plata, recursos económicos, también emocionales, como os he dicho antes, y ganaremos mucho seguridad. Cuando tú te das cuenta que 20% de lo que haces, de lo que vives en cada momento, te genera ese 80% de resultados óptimos, te genera un estado de calma, de me voy a enfocar en esto y ya está, y sé que me va a generar ese 80% de resultados. Y así de alguna forma te va a sobrar mucho más tiempo que lo puedes reinvertir en fortalecer ese enfoque, ¿sí? Entonces, de alguna forma hay que aprender a identificar, ¿sí?, ese 20% clave que nos genera un 80% de beneficios. Un poco es lo que hoy os quería compartir, ¿sí? Espero que estéis muy bien. Cualquier aclaración, aquí estoy. Como os he dicho, la ley esta se llama 80-20, a mí me ha servido de mucho, ¿sí? La ley de Pareto, súper importante, interesante para mejorar vuestra vida, porque muchas veces más no significa mejor, ¿sí? Eso es importante. Bueno, muchas gracias por seguir ahí y nos vemos pronto. Chao.